Hola sensacional, maravillosa y maravilloso, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper y requete bien. Espero que estén súper y requete bien. Bueno, ¿de qué se trata este video? Es súper importante para todos ustedes porque voy a compartir unas cositas súper interesantes y súper interesantes. Así que tomen atención sobre el miedo y el dolor. El miedo. Este es un apunte que tengo yo porque hice un curso. El miedo es tu amigo. ¿Escucharon? Es tu amigo el miedo. Es una emoción como cualquier otra. Nos da información. ¿Por qué? Porque el miedo es algo, pero para decirte que no tienes información de tal tema. Si te sientes inseguro o insegura en algún episodio de tu vida, de alguna materia que quieras dar, de algo que tengas que presentar, es simplemente porque no lo conoces, por eso te da miedo ir a eso, a cualquier situación que estés, cualquier situación. Por eso se dice que es tu amigo, porque te da información. Es tu amigo porque el miedo lo debes usar de la siguiente manera, como amistad, como amigo. ¿Por qué? Porque te ayuda a querer saber más acerca de ese tema, saber más información de eso, y eso es solamente porque te falta información. Nos falta información de ciertas cosas, de ciertos acontecimientos, y por eso que tenemos miedo. ¿A que no? Es justamente, fíjate, piensa, ¿por qué tienes miedo de ciertas cosas? Es porque no tienes esa información. Y si tuvieras esa información, o también si tuvieras esa experiencia, ya la hubieses pasado y ya sabes que eh, solo te falta una sola cosa que tienes que saber en especial para que eso suceda. Pero como no lo sabes, por eso que es el miedo, es tu amigo y es solamente falta de información. También otra cosa súper importante, mira, que anoté yo. Te avisa cuando vas muy deprisa, muy acelerado, muy en ansiedad, en esto. Entonces, ese miedo te hace paralizarte para pensar, para estar tranquilo, porque viste que hay que entender una cosa súper importante. No puedes crear desde el miedo, atraes más miedo creando. ¿Por qué? Porque te ves desesperado, desesperado, entonces haces cualquier situación. Y esas situaciones, ¿qué pasa? Se agotan, se cambian porque estás creando desde el miedo. A mí me enseñaron eso. No se puede crear desde el miedo, o sea, no se puede actuar desde el miedo, sino que hay que usar el miedo para eso mismo que dice acá, que yo y escribí, porque también es cierto, porque si uno se informa de ciertas cosas que necesita informarse, no puedes tener miedo. Puedes crear desde allí y a tomar esas acciones desde allí porque ya estás consciente de que eso no era para tanto. Cualquier situación que quieras pasar, tienes que informarte de ciertas cosas para poder acceder allí. Y también no crear desde el miedo, desde el miedo que me puede pasar esto, entonces tengo que hacer esto. No, nosotros tenemos que estar conscientemente y emocionalmente tranquilos y en paz consigo mismo dentro de ti para poder tomar una acción y poder mentalizarme esa acción y tomar confianza y tener confianza y estar tranquila en crearme una situación mejor. El miedo también es para decirte, esta oportunidad no me la pierdo. ¿Te ha pasado, por ejemplo, no concursos, sino cuando uno quiere comprar ciertos cursos y qué sé yo, y te dicen, es el último que queda? Y uno se asusta y dice, no, tiene que ser mío. O quedan solo 5 cosas. Ese miedo es como que ese miedo no es que te quede ahí paralizada, sino que actúa inmediatamente porque quedan 5 productos de eso que quieres y no hay más. Y se acaba la oferta. Se acabó completamente. Entonces, ese, esos miedos es como que te hacen actuar inmediatamente. Pero hay otros miedos que te hacen paralizarte, obviamente, que cuando viene cuando viene un oso, obviamente que no, uno no se va a paralizar, o cuando
te viene persiguiendo un perro así rabioso, obviamente uno salta y corre, obvio. Pero esos miedos esos miedos que no te dejan ir a hacer algo que es súper importante, pero tú te da miedo, ¿por qué? Porque tal vez no conoces lo que pasa allá en el otro lado, eso es para informarte. Tienes que informarte de tales situaciones o hacerte mejor, empezar a estudiar cosas mejores para que si va a ese lugar donde quieres, no sé, ponte en una situación donde tú tengas que enfrentar ciertas cosas y no las conozcas muy bien, entonces tienes que informarte, estudiar mejor, prepararte mejor y así vas seguro o segura y a que no te va a tener miedo si te hacen, no sé, miles de preguntas, qué sé yo, si va a dar alguna charla o si va a dar un examen, obviamente que tienes que estudiar, entonces no puedes tener miedo. El miedo es cuando uno no conoce ciertas cosas. Por eso que el miedo es tu amigo y el miedo te da información, te hace que te informes para que tú no tengas miedo a tal situación. Mira, el miedo es una historia inventada de algo que ni siquiera existe todavía. Que tu mente te inventa ese cuentito que no está, no está. Porque hay que utilizar el miedo, obviamente súper bien utilizarlo. Pero en otras hay que disiparlo, hay que deshacerse del miedo para poder lograr y avanzar o dar un paso hacia adelante y no retroceder, sino dar un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás. Entonces, que tienes que utilizar el miedo para informarte, es tu amigo que te dice, tú le tienes que preguntar a ese miedo, ¿por qué tengo miedo? A ver, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué tengo que realizar? ¿De qué no me estoy informando que me da miedo tal situación? Eso es lo que mejor hay que preguntarse. El miedo es tu amigo porque te hace tomar acción para entender, tengo que informar de tal cosa. O te crea una película que no es. Por eso que es importante entender, preguntarse, ¿este miedo que tengo qué es? Porque si estás a un paso de dar un paso adelante para avanzar, porque ya conoces las cosas, ya dices, no, si me va a ir bien, dentro de ti te dice una vocecita que te va a ir bien, pero la mente te crea otra película. Entonces, ese miedo es que hay que pasarlo, hay que disiparlo y hay que hacerlo nada. Y hay que pasar cuando tú pasas y tú ves que no era nada de lo que te pintaba la mente. Pero hay otro que tienes que informarte, porque si tienes miedo a una situación de que no te va a salir, porque tal vez no te preparaste mucho, qué sé yo, entonces ahí hay que prepararse y hay que especializarse en ciertas cosas. Porque ese miedo se borra así cuando uno se informa. Entonces, sensacional, el miedo te informa. Te informa, el miedo te informa, el miedo te impulsa, el miedo te transforma. El miedo te crea una gran película en tu mente, pero cuando te das cuenta y la pasas, te das cuenta que fue una película. Entonces, como te crea esa gran película de mentiras, te vas a crear una gran película de verdad y así vas a disipar ese miedo. Entonces el dolor también, es que el miedo viene de cualquier situación, por ejemplo, te da miedo perderlo todo por de algún negocio que quieras emprender, por ejemplo. Entonces te da miedo perder todo. Entonces, claro, no te vas a atrever a hacerlo. No te vas a atrever a ir hacia allí porque, obvio, te sientes con ese temor y ese miedo, pero ese miedo está muchas veces en tu cabeza. Por eso que hay que informarse en esa parte, en ese aspecto económico y qué sé yo. Te da miedo, mira, no volver a sufrir en X motivo de relación. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo te paraliza también. ¿Por qué tienes miedo al sufrimiento? Entonces,
cuando hayan cosas buenas, tú vas a ocupar el placer en vez del dolor. Cuando estés en una situación bien y te sientas contenta contento y que todo te esté saliendo a la perfección, eso para ti va a ser que tienes que reforzarlo. Sentir esa felicidad y exagerar tanto, que eso es lo que se va a empezar a quedar en nuestra mente y en nuestras emociones, porque eso va a quedar impregnado, ese placer, esa sensación van a volver a venir, incluso tu mente se las va a crear para tener ese placer de nuevo. Pero si reforzamos mucho el dolor en una parte de nuestra vida que no nos gustó y estamos reforzando demasiado el dolor y no nos gusta, también esa situación no va a volver a suceder. Pero si en esa situación tú como que te pones, es como que si te das placer en esas acciones o en esos acontecimientos que no te gustan, tú en vez de sentir dolor y rechazo y todo hacerlo exageradamente, haces lo contrario, como olvidando y dando placer y haciendo otras cosas. Eso va a seguir de nuevo en tu vida. No sé si me explico. Es como que tú tienes que buscar sentirte con las cosas buenas que haces, sentir mucha felicidad, sentirte regocijada y feliz, que son cosas que te van a hacer avanzar. Por eso que mentalmente los malos pensamientos, eso hay que hacer sentirte requete mal, sentirte tan mal por esos malos pensamientos, que para que así no, de nuevo la mente no empieza a hacerte ese miedo. Tenés miedo y miedo. Entonces, si yo con ese miedo digo no, y me pongo a hacer algo que me guste, ese miedo no lo voy a superar, no lo vas a superar. Entonces, en cambio, si ese miedo no le haces caso a tu mente de todo lo que te diga, y tú pasas eso, y al pasarlo te haces la felicidad más enorme, porque viste al pasar ese miedo que no era para tanto y que te tenía la mente te tenía en ese miedo para que no cruces esa barrera, ¿me entiendes? Para que no cruces esa barrera. Pero al pasarla, porque la cruzaste, no te quedaste atrás, no diste un paso atrás, sino uno hacia adelante. Entonces estás acostumbrando a la mente que no eres tú no es ella la que dirige. Entonces, ¿qué va a pasar? De que la mente se va a ver reforzada a hacer nuevamente eso, porque más encima te pusiste feliz, contenta, y tal vez cómprate cosas ricas, cosas de que a la mente le gustó haber cruzado haber dado ese paso, porque recibió algo rico a cambio, algo que le gustó, algo que le impulsó. Entonces va a querer hacer esas acciones y no te va a poner barreras, y te vas a hacer esas acciones más continuamente de las que anteriormente no te las hacía, porque viste que anteriormente uno dice, hoy no, eso me da miedo, no quiero ir. Y va a hacer otras cosas y no. Entonces va a hacer otras cosas que le gratifican también y todo. Entonces nunca vamos a pasar esa barrera de ese miedo, porque estamos haciendo que la mente diga, te manipule y te diga, oh, todo eso va a pasar y no sé qué si vas allá. Ya no, entonces no voy, le hago caso a mi mente, pero voy a hacer lo que ella me dice, entonces voy y me voy a comprar esto y esto para paliarme el dolor de pasar para allá, porque no puedo, porque me lo pintó mi mente y fue tremendo, trágico, así que no
no voy a pasar para allá. Entonces, al final no pasas y te quedas allá, te vas donde te dice ella. Entonces, nunca cuando queramos ir para allá vamos a sentir esa barrera y no, nunca va a cruzar esa, ese, esa línea. Nunca vas a cruzar esa línea porque la mente te pintó la película y tú se la creíste y no la hiciste, no la, no la, no le diste así cachetadita a la mente. No cachetadita, sino es decirle, la acostumbraste, pues, le dijiste, ya, está bien, le hiciste caso. Eso me quiero decir. Le hiciste caso y fuiste más encima a gratificarla. Sí, gratifiquémosla. Le hiciste caso y la fuiste a gratificar. Entonces ella más se reforzó eso de no pasar a donde te da miedo ir, a donde en vez de a cruzar esa línea, no la vas a cruzar. ¿Por qué? Porque la ibas a cruzar, pero la mente te pintó todo eso y le creíste, entonces te fuiste a otro lado donde tu mente te dijo y feliz al otro lado porque creíste que tu mente te decía la verdad y no pasaste para la otra línea cuando debía haber pasado la otra línea y haber visto la realidad que no era la realidad de tu mente. Entonces, viste, imagínate que pases la línea, que no es, y ves que es verdad, porque es súper verdad. Ves completamente otra realidad, no la que te pintó la mente, y empezaste a ver, uy, no era lo que me dijo mi mente. ¿No les ha pasado cosas de que no, tú decís, no, me van a decir esto en este otro? Y la mente empieza a crearse un mundo, pero tú decides, no, voy a pasar por si acaso, porque ¿cómo voy a saber? Y pasa y resulta de que, o sea, cruzas la línea y resulta que ves otra realidad, no la que te pintó la mente. Entonces tú dices, ahí es donde empiezas a captar de que realmente la mente te tiene en un mundo donde no es lo que realmente te pinta. Entonces, sensacional. Por eso que hay que cruzar esa línea, aunque sea chiquitita, sean cosas pequeñas, vas cruzándola y te das, porque te tienes que captar que cuando quieres cruzar esa línea, dar un paso pequeño, la mente te va a decir no porque esto y este otro, ¿ya? Pero tú haces, si tú lo haces y lo pasas, vas reforzando eso interno que te va diciendo que sí hazlo porque no hay nada que ver lo que te dice la mente. Y vas reforzando eso y vas poniéndote feliz. Ahí te tienes que ir poniendo más contenta, más feliz, porque vas logrando pasar pasito a pasito las cositas y de lo que te propongas. Y te vas a dar cuenta de que cuando quieras de nuevo pasar otra línea que te tachaste, tu mente te va a empezar a decir unas cosas, entonces tú ya vas a saber que anteriormente también te dijo cosas y que tú pasaste y no pasó nada de lo que te había dicho, sino otra cosa increíble que tú no sabías porque la mente no te dice y no sabe ella por eso, pero dentro de ti tú sabes. Entonces ahí va a tener esos reforzamientos, te va a ir acordando de anteriormente que te dijo y va forzando más. Y va otro pasito más y vas diciendo, no, tú me dijiste eso, pero no era, así que vamos. Y así vas dando los pasitos y así vamos premiándonos eso. Una, felicitándote. No es necesario a lo mejor que te compres cosas, pero felicitándose y hacer feliz y estar contenta, contenta, contenta. Cosa de que eso nos motive más a ir a cruzar las líneas que nos hemos planteado en diferentes proyectos. Diferentes proyectos y vamos cruzando línea tras línea. Así que sensacional. Plantéate estas cositas que son súper importantes. Quería compartirlas con ustedes porque estoy abriendo unos apuntes. Yo dije, uy, esto lo voy a compartir. Así que sensacional. Espero que te haya ayudado este video. Comparte si te ayudó. Y si ves que a otra persona le puede servir también, comparte también.
También te dejo invitado a mi canal de YouTube de Cristi Única Maravillosa para que te suscribas, les des a la campanita y para que YouTube te informe de mis otros videos que voy a estar subiendo. También, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mis otras páginas de Facebook, a mi Instagram. También te voy a dejar los links de las páginas de Facebook y también de Instagram. Que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde y nos vemos en otro video. Un besito, que estés súper bien. Y arriba sensacional, maravillosa y maravilloso. Si quieres saber más sobre mi trilogía de Cristi de Única Maravillosa, también te voy a dejar mi página web para que vayas a conocer por cada uno de mis libros que tengo una reseña. Sensacional. Recuerda que eres único, única, maravilloso y maravillosa y no hay nadie como tú en todo este mundo. Toma el control de tu vida, lo de forma perfecta y de forma muy feliz por el camino. Un besito y que tengan un excelente día, una excelente noche. Prográmate para que tu día sea maravilloso. Chao, hasta pronto. Besitos a todos y a todas.